Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más increíbles y, sí, reales de América Latina. Vamos a hablar de la Recta Provincia, el estado secreto de hechiceros que llegó a gobernar desde las sombras en la isla de Chiloé. A ver, esta pregunta suena a pura fantasía, ¿no es cierto? A un cuento, a una novela. Pero, ¿y si les dijera que esto, en cierto modo, ocurrió de verdad? Pues sí, así como suena. Allá en el archipiélago de Chiloé, durante el siglo XIX, una sociedad secreta de brujos no solo existió, sino que su poder y su influencia llegaron a ser mayores que los del propio gobierno chileno. Ellos mismos se hacían llamar la Recta Provincia, aunque, ojo, la gente de a pie los conocía por otro nombre, la mayoría, y su centro de operaciones era un lugar único en el mundo, el archipiélago de Chiloé. Y para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, esta cita no es ninguna exageración. Por un buen tiempo, durante gran parte de ese siglo, la justicia real, el orden y hasta el miedo en Chiloé no venían del gobierno, venían de lo que dictaba esta organización. Y claro, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que algo así pudo pasar? Bueno, para entender el poder que tuvo la Recta Provincia, primero tenemos que entender el lugar que la vio nacer. Es que Chiloé no es cualquier lugar, no es como el resto de Chile. Su geografía, su historia, todo se mezcló para crear un caldo de cultivo perfecto donde podía florecer algo completamente diferente. Miren, lo verdaderamente fascinante aquí es cómo se conecta todo. El aislamiento hizo que se conservaran costumbres españolas muy antiguas, que casi parecían medievales. A su vez, estas se mezclaron de una forma súper intensa con la cultura indígena local. El resultado, una identidad chilota con un sello propio, muy distinta a la del continente. Y si hay una palabra clave que nos ayuda a entender Chiloé, es esta: sincretismo. No se trata de que una cultura reemplace a la otra, para nada. Es una fusión, una mezcla que crea algo totalmente nuevo a partir de dos mundos que en teoría son opuestos. Esta tabla lo muestra perfecto. Por un lado, tenemos el catolicismo que llevaron los jesuitas y esas costumbres de la España antigua, y por el otro, todo el universo religioso del pueblo huilche, con sus dioses, su forma de ver el mundo. En Chiloé, estas dos corrientes no lucharon entre sí, se abrazaron y se fusionaron. Y ahora vamos a ver cómo se ve esta convergencia en la vida real, en las creencias de la gente de la isla. Esta es quizás la gran paradoja y la belleza de Chiloé. La gente puede celebrar con un fervor increíble la fiesta del Nazareno de Caguach y al mismo tiempo creer firmemente en seres que habitan los bosques y los mares. Para ellos no hay ninguna contradicción, es parte de lo mismo. Y ya que hablamos de esos seres, conozcamos a algunos de los más famosos. Primero, el Trauco, una figura superpoderosa que representa los peligros y los secretos de los bosques densos de las islas. Del bosque nos vamos directo al mar, con la Pincoya. Ella es una divinidad clave en una cultura de marinos y pescadores. Se dice que según cómo sea su baile, habrá abundancia o escasez en la pesca. Y por supuesto, no podía faltar el Caleuche, el famosísimo barco fantasma que navega por los mares de Chiloé, un mito que conecta el mundo de los vivos con el de los que ya no están. Bien, con todo este universo mítico como telón de fondo, ahora sí, volvamos a esa sociedad secreta que se alimentaba y crecía a partir de todas estas creencias. Entonces, a ver, esto es crucial, la Recta Provincia no era un simple grupo de brujos, no, era una organización superestructurada, un verdadero gobierno paralelo. ¿Que alguien robaba ganado? Ellos encontraban al ladrón. ¿Que había una pelea entre vecinos? Su tribunal secreto daba el veredicto. Mantenían el control social, pero no con policías o ejércitos, sino con algo mucho más poderoso en Chiloé, el dominio de ese mundo mítico que acabamos de ver. Pero bueno, como suele pasar, todo poder, tarde o temprano, encuentra un desafío. Y para la Recta Provincia, ese momento llegó a finales del siglo XIX. Llegamos a 1880, y es aquí cuando el Estado chileno por fin decide intervenir. Se da el famoso juicio a los brujos de Chiloé, que sacó a la luz toda la compleja organización de la sociedad, sus rituales, su poder, y bueno, desmanteló una buena parte de su estructura. Este juicio fue un punto de quiebre, sin duda.
Pero el verdadero cambio, el más profundo, llegaría mucho después. A partir de los años 60, la isla empezó a abrirse al resto del mundo, y ese aislamiento que había protegido su cultura única, bueno, comenzó a desaparecer. De repente llega una economía distinta. La televisión, la radio, todo esto empezó a desgastar esos lazos comunitarios que habían sostenido el antiguo sistema de creencias por siglos. Las costumbres, los mitos, poco a poco fueron quedando arrinconados en las zonas más remotas, perdiendo el lugar central que tenían en la vida diaria. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. La historia de la recta provincia es, en el fondo, la historia de un mundo que se está apagando. Nos demuestra que cuando una cultura pierde sus mitos, no solo pierde cuentos fantásticos, pierde también una forma de entender el mundo, la justicia, la comunidad. Y la pregunta es, ¿qué queda en su lugar?